Bueno, este curso, este OpenDC, es sobre comunicación de producto de indumentaria, de prendas, ¿sí? Que es uno de los ítems más importantes dentro de lo que es el rubro, porque lo que nos va a permitir es justamente poder explicar al resto de la cadena productiva y al resto de la gente que esté interesada en el producto cuáles son las condiciones, las especificaciones y todos los detalles de mi prenda. Esto es sustancial para justamente lograr una buena prenda al final de la producción. Y lo que me gustaría saber, esto es como marco introductorio, lo que me gustaría saber es de qué carreras son ustedes, como para saber qué enfoque le doy, si son todos de indumentarias, si hay gente de otras carreras. Bueno, Madeleine dice diseño indumentaria. Diseño de indumentaria. Sheriduto también de indumentaria. ¿Hay alguien que no sea de indumentaria? Ta- Publicidad. Mira qué loco. Qué interesante. ¿Qué te dio ganas de ir por otros rubros? Medio difícil acá esto de la comunicación vía chat, pero bueno, está bueno que gente que no sea del palo también se interiorice de estas cosas. Bueno, dentro de lo que mercado de las necesidades, muy bien, está muy bien, me parece bárbaro. Sí, dentro de lo que es publicidad también hay un nicho muy grande que es la publicidad en cuanto a lo que es indumentaria. Bueno, dentro de la comunicación del producto indumentario tenemos varias maneras de comunicar y varias instancias de comunicación. Vamos a empezar por la primerísima de ellas, que es en sí el geometral. ¿Sí? El geometral eh, lo que refiere es justamente a la comunicación de la prenda en sí de manera gráfica. El geometral es una representación gráfica del producto, que es un producto de 3 dimensiones, y lo vamos a estar graficando en 2 dimensiones. ¿Sí? Por eso es que se llama representación planimétrica. ¿Sí? Este dibujo que es, o sea, pasar esa prenda desde la tridimensión a la bidimensión, que tiene sus aristas, tiene sus bemoles, para poder entenderla y para que ningún detalle quede librado al azar. Más allá de eso, todo lo que es indumentaria dista y es diferente a cualquier objeto tradicional, ¿sí? Porque lo que tiene, digamos, de específico es que distando de lo que es diseño industrial, arquitectura, tiene un soporte que está en constante movimiento y tiene que poder adaptarse a los movimientos del cuerpo. Y entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta para poder también comunicarlo y buscar la manera más eficiente de hacerlo. El geometral nos va a permitir dibujar esta prenda, graficarla en sus diferentes puntos de vista. Podemos tener geometrales de frente, geometrales de espalda de la prenda, geometrales laterales en el caso de que haya algún tipo de detalle en el lateral y necesitemos mostrarlo. ¿Sí? Muchas veces hay prendas que en el lateral, por ejemplo, no tienen costuras, entonces debemos poder mostrar que esa prenda no es una prenda que está terminada de manera tradicional, sino que tiene un detalle particular dentro de ese geometral. Muchas veces eh, estampas que están en el delantero invaden en la parte trasera, ¿sí? Entonces ese tipo de detalles hacen necesario que haya un geometral lateral o de perfil, ¿sí? Y muchas veces también tenemos zonas que son muy ricas en detalles o muy complejas, y para ello necesitamos también zooms de detalles que nos permitan ver mejor determinada zona que define nuestra prenda y poder comunicarla en su completud. Bueno, ¿de dónde viene esto del geometral? ¿Sí? ¿Cuál es el origen del geometral? El geometral tiene su origen en lo que se llama geometría descriptiva. Esta geometría descriptiva lo que pretende es plasmar justamente el objeto para hacer posible su estudio, su comprensión, su entendimiento, ¿sí? Para poder justamente esto que estamos buscando, que es clarificar y que le quede claro a un tercero lo que yo pretendo mostrar, lo que yo pretendo comunicar de mi prenda, o aquella prenda que quizás ni siquiera existe en la realidad y que yo la tengo en mi cabeza.
¿sí? Ese es el caso, creo que más desafiante, porque no tenemos una prenda X que tenemos que reproducir, sino que directamente la tenemos que imaginar y poder plasmar teniendo en cuenta todos sus detalles más allá de no ver. Bueno, ¿cuál es la funcionalidad de este geometral? Principalmente es, como diseñadora lo puedo decir, la principal herramienta de un diseñador para mostrar su diseño, para mostrar su idea, para mostrar un producto, no solo a quienes estén interesados en saber de ellos para la compra, por ejemplo, en el caso de vendedores mayoristas, que quieran interiorizarse bien sobre las características de un producto para saber cuál va a ser su compra, qué producto van a estar comprando, o digamos simplemente, hoy se utilizan muchos también geometrales en lo que es iconografía para las tablas de talles y para saber qué medidas tienen las prendas que estoy comprando, o simplemente porque estoy, digamos, con ganas de saber cómo está construida esa prenda, ¿sí? Hoy con el comercio web, esto, digamos, como adquiere mayor importancia, porque al no tener ese contacto con la prenda tan directo, necesito de alguna manera saber cuáles son esas especificaciones. Y el geometral me va a dar la posibilidad de hacerlo y de transmitirlo. Como, digamos, como comprador me va a dar mucha riqueza y como vendedor me va a poder, justamente ya que hablábamos del mercado y, y las necesidades del mercado, transmitir de manera correcta mi producto. Bueno, no solo justamente a quienes no formen parte de este sistema y lo quieran saber por diferentes motivos, sino que la utilidad principal es comunicar mi producto a la cadena productiva, a todas las personas que van a estar incluidas dentro de lo que es el desarrollo de ese producto. Y esto va desde diseño para adelante, todas las áreas de una empresa, desde la gente que compra en los departamentos de compras, ¿sí? Ya sea de textiles o de avíos, desde la modelista, ¿sí? Que tiene que realizar, yo creo que esto es, digamos, para la modelista es un arma también fundamental, porque tiene que desarrollar un diseño y realizar la moldería de un diseño a partir de todas las especificaciones que yo le esté dando en este geometral. Ahí van a aparecer medidas, van a aparecer costuras, van a aparecer absolutamente todos los detalles de una prenda, los anchos de los ruedos, por ejemplo, la ubicación de los bordados si tuviera, dónde van ubicadas las etiquetas, todo, los recortes, las alturas de los largos modulares, ¿sí? Que son, digamos, el cuán larga es una prenda, todos, absolutamente todos los detalles de una prenda van a estar descritos dentro del geometral. Más allá de la modelista, también hay muchas otras áreas dentro del proceso productivo que van a necesitar el geometral. En el área de corte, por ejemplo, cuando la persona va a ser latizada, que es colocar los moldes sobre la mesa de corte, también necesita corroborar de alguna manera que todos esos moldes conformen la prenda en su conjunto, ¿sí? Y el geometral le permite hacer ese double check. Hay otras también instancias de chequeo, pero tener el geometral siempre nos da esa dimensión de con qué prenda nos estamos manejando, qué es lo que estamos cortando, ¿sí? a qué nos enfrentamos, y nos clarifica mucho todo el trabajo a realizar. Bueno, y así el resto de la cadena productiva y hasta llegar a la gente de ventas, de depósito y demás, todos necesitan saber qué están manipulando, ¿sí? De qué se trata esta prenda de la que estamos hablando, ¿sí? Cuáles son sus detalles. Por otra parte, hay varios tipos de geometrales. Tenemos geometrales técnicos, como por ejemplo este que estamos viendo aquí. ¿Se ve mi cursor, mi puntero? ¿Se pueden ver? ¿Lo pueden Sí, ver ustedes? sí, sí, sí. Perfecto, buenísimo. Este geometral que tenemos acá, fíjense que es muy riguroso, ¿sí? Es bastante técnico, se lo puede ver, se lo llama así justamente geometral técnico, y después tenemos geometrales gestuales o expresivos que en realidad lo que pretenden es mostrar una información más relajada de la prenda. Muestran la prenda como si estuviera puesta sobre un soporte o si la tuviera puesta una persona. Acá tenemos, por ejemplo, la prenda de referencia de estas dos prendas y de estos dos dibujos de geometral,
fíjense, digamos, qué es lo que representa uno y qué es lo que representa otro, ¿sí? O sea, a qué está haciendo, en qué está poniendo el punto y en qué está haciendo hincapié cada uno de estos dibujos. El geometral técnico, por su parte, es súper riguroso en todo lo que es la representación, no admite colores, no admite sombreados, no admite expresiones de ningún tipo. Con expresiones nos referimos a todo lo que es arrugas de uso o arrugas de postura en cuanto a la prenda. No podemos captar ni tener idea de en qué prenda estaría hecho, ¿sí? Porque no podemos percibir la fluidez de los tejidos. Eh, es, como dijimos, en blanco y negro, tampoco acepta grafismos, ni texturas, ni colores, ni nada de ningún tipo. Es simplemente un dibujo bien técnico, lineal, y que sí, vamos a ver más adelante, que va a tener diferentes códigos y diferentes recursos como para poder acercarnos un poco más dentro de esto de que es la linealidad y la bidimensión a una posible tridimensión, o por lo menos imaginárnosla. Bueno, informa justamente de la prenda de manera específica, de manera detallada, y tiene que ver justamente con el desarrollo de esa prenda, la realización de esa prenda, y es un geometral que se utiliza para comunicar a toda la cadena productiva los detalles del producto. Mientras que por el otro lado tenemos estos geometrales que son más artísticos, más gestuales, y que no tienen esa rigurosidad que tiene el geometral técnico, y estos sí resaltan justamente todas las características expresivas, todo aquello que se refiere a la fluidez de las telas, incluyendo las arrugas que se formarían si uno lo tuviera puesto, los pliegues, la caída de la tela en sí misma cuando está puesta sobre algún soporte. Permiten sí colores, permiten texturas, permiten sombreados, eh, permiten todos aquellos recursos que nos acerquen a como si fuera una foto de la prenda, pero en gráfico. Son utilizados justamente para aquellas áreas que no son productivas, para todo lo que tiene que ver con ventas, con áreas administrativas, que solo lo que pretenden y lo que necesitan es ver cómo quedaría la prenda terminada para poder ingresarla dentro de lo que serían stocks o cálculos de costos, ¿sí? Solo necesitan no ver el tecnicismo de la prenda, sino acercarnos lo más posible a la que es la realidad, a lo que es la realidad final de esa prenda, para poder no solo, digamos, reconocerla si es que la tuvieran enfrente, sino para ver esa prenda como si estuviera ya terminada, por más de que no lo esté, si fuera una idea del diseñador, ¿sí? En el caso de que la prenda ya estuviera terminada, generalmente se utilizan fotos, por eso es que este tipo de dibujos figurarían y representarían lo que es una foto de la prenda, pero la idea es esa, o sea, que esa prenda todavía no está construida, sino que es todavía una idea del diseñador. Bueno, ahora, a partir de ahora nos vamos a sumergir más que nada y vamos a abordar todo lo que es geometrales técnicos, que es lo más complejo y los que nos compete en este momento. Si la rama artística la dejamos para otro área del OpenDC. Bueno, estos geometrales técnicos transmiten justamente información y nos permiten comunicarnos con otro sector, con otra parte integrante de esta cadena productiva, y por lo tanto es una especie de lenguaje, ¿sí? No del lenguaje tradicional como los que conocemos, pero sí es un lenguaje, y como lenguaje tiene que poder transmitir esta información, o toda la información que tuviera, de manera organizada, y además, lo que es más importante, va a valerse de determinados elementos, de determinados signos, de determinados códigos específicos propios digamos, de este transmitir información, para justamente que pueda ser captado por todo el mundo de la misma manera y de manera efectiva, así que no haya en el medio bifurcaciones ni teléfonos descompuestos, ¿sí? Entonces, teniendo un abanico de signos y de recursos para mostrar este geometral, debemos hacerlo lo más común posible a todo el mundo, y hay códigos y convenciones que ya están establecidas que nos permiten, más allá de la manera en que esté graficada, que ciertas cosas se mantengan inertes.
para poder entenderlo y para que esto sea un lenguaje justamente global. El geometral lo podemos dibujar a mano alzada, ¿sí? De forma, valiéndonos de herramientas como reglas, escalímetros, pistoletes, estilógrafos o lo que querramos nosotros. Escalímetros siempre, porque una de las, digamos, de las características es que es un dibujo proporcional, es un dibujo a escala, ¿sí? Entonces no tenemos que perder de vista eso. Pero la manera más común de hacerlo, justamente por su tecnicismo y porque eso lo requiere, es a través de programas de computadora, que son programas vectoriales. Ustedes deben conocer y usar un montón de ellos. Corel es uno, Illustrator, AutoCAD, ¿sí? Según el que maneje cada uno, mientras sean programas vectoriales, nos van a permitir perfectamente desarrollar un geometral con todos sus contenidos y de manera más fácil que por ahí otros programas como por ejemplo Photoshop, que no tiene todas las herramientas necesarias. Sea cual fuere la manera en que nosotros queremos graficarlo, si es en computadora o de manera manual, hay pautas fundamentales y algunos requerimientos que no podemos dejar de lado, que no podemos obviar. ¿Cuáles son esos? Ahora vamos a verlos. Ellos son justamente tener en cuenta, por ejemplo, que antes de comenzar con toda la representación de mi prenda, necesito sí o sí observarla detenidamente, observarla muy en detalle si es que nosotros estamos partiendo de una prenda que es una prenda concreta, así que ya existe en la realidad. Si yo no tengo esa prenda, si esa prenda no existe, lo que voy a hacer es apoyarnos en prendas que sí existen, que tengan características parecidas, o en varias prendas que tengan características parecidas. Ya esto, al principio vamos a hacer esto como un recurso que nos facilite el poder plasmar el geometral y poder entender, digamos, todas las partes y los pequeños detalles de la prenda, y después ya lo vamos a tener, digamos, como totalmente incorporado, y cuando nos surja esa idea ya vamos a saber la manera de graficarla, ¿sí? Pero está bueno este recurso en primera instancia como para poder guiarnos y para que poder hacer este dibujo un poquito más fácil, sin desvíos. Si tenemos la prenda, como dijimos, lo que vamos a hacer, y si tuviéramos si no esas prendas de apoyo, lo que vamos a hacer es observarlas muy detenidamente, muy minuciosamente, en todos sus detalles, la silueta que tiene, que es muy importante por el tema de la proporción y por el tema de que yo esto piensen que se lo voy a dar a una modelista, que si yo tengo la silueta de esa prenda desvirtuada, va a dibujarla, va a crearla y va a hacer la moldería con la amplitud y la silueta que yo estoy dibujando, ¿sí? Porque el dibujo en este caso es el comunicador y es el que rige. Entonces, no es lo mismo una camisa, por ejemplo, como la que tenemos en pantalla, que es una camisa totalmente recta, sin ningún tipo de entalle, que una camisa fit, ¿sí? Una camisa que tenga pinzas, una camisa que se amolde al cuerpo. Entonces, eso es uno de los tips más importantes a tener en cuenta, la silueta de mi prenda, ¿sí? Las amplitudes dicen mucho y están, digamos, dentro de un plano donde muchas veces dibujamos sobre lo que recordamos de una prenda o sobre el imaginario de una prenda y no sobre la realidad, ¿sí? Entonces, el tema de la silueta y las proporciones es definitorio para el éxito de mi geometral dentro de esta estructura productiva. Los largos modulares también es muy importante dibujarlos. Necesitamos saber si una prenda llega a la cintura, llega a la cadera, a la segunda cadera, cerca de la rodilla, si no es lo mismo, y eso tiene que poder quedar bien definido en el geometral. Por otra parte, también las costuras interiores, si tuviera recursos de costura, que es esa tela que deja la costura internamente, si ese resto de tela que deja la costura internamente, las terminaciones, ¿sí? Cómo termina, o sea, las telas no terminan al corte, algunas prendas sí ahora porque está como muy de moda y es muy canchero, pero generalmente para evitar que el textil se deshilache, todo tiene que tener su terminación. Y entonces todos esos pequeños detalles, cómo se cose un bolsillo,
cómo se dobla la tela para conformar cierto sector. Todo eso lo tenemos que poder ver para poder plasmarlo de manera eficiente dentro de este geometral. Con lo cual, tiene que ser una observación hecha muy a conciencia. Y después de esto, después de esta observación, de ya haber visto la prenda en todos sus detalles, vamos a poder realmente hacer un trabajo de dibujo de geometral de manera mucho más fácil. Bueno, todas estas representaciones que estamos contando, también pueden ser en diferentes vistas, ¿sí? Debemos colocar la prenda en una zona plana que nos permita poder justamente aplanarla para que esta bidimensión nos resulte más fácil de reproducir. Y tenemos que prestar atención a determinados lugares, como por ejemplo las sisas, en el caso de los pantalones, los tiros, que son que son sectores en donde la prenda tiene forma. Entonces tenemos que poder, de alguna manera, aplanarlos para poder reproducirlos en la bidimensión. Después vamos a ver de qué manera comunicamos, que tenemos varias formas de comunicar ese volumen a toda, digamos, la cadena productiva. Entre ellos, digamos, la más importante para captar el volumen es la modelista. Y siempre tenemos que tener en cuenta que este dibujo que yo voy a realizar va a estar sobre un soporte, va a estar contenido dentro de una hoja, ¿sí? Sí, en el caso de que lo tuviéramos que imprimir y que no tuviera que estar solamente en digital. Entonces lo tenemos que hacer en una escala en donde me quepa perfectamente en el soporte que yo voy a usar. En el caso de que esté acompañado de zoom, como en este caso, de otros detalles, también voy a tener que tener en cuenta eso para poder realizar la escala y que me quepa toda la información de manera armónica. Para esto, obviamente, vamos a necesitar el escalímetro y si no, hay algunos truquitos dentro de lo que es dibujo vectorial para poder reproducirlo directamente en escala. Bueno, ya hablamos de la proporcionalidad, hablamos de los zooms de detalles, tengo machete acá porque no me quiero olvidar de absolutamente nada. Y tenemos estos dibujos, estos globos que tenemos acá dentro de la pantalla, si ustedes los ven, son ampliaciones de zonas particulares y muy ricas del geometral, ¿sí? Estas zonas que en algunos casos nos muestran sectores, digamos, que no los podemos ver en un primer dibujo, se los llama zoom. Estos zoom son justamente eh, abordar determinadas zonas del geometral, agrandándolas, especificando toda la información que hay en ese sector, porque quizás lo vemos de manera muy chica dentro del geometral y tiene muchos pequeños detalles. Y estos pequeños detalles tenemos que poder mostrarlos de alguna manera y los zooms son una herramienta que nos van a permitir eso. Todos los zooms van a tener también cotas, ¿sí? O sea, imagínense que de hecho los zooms para cotas son una de las herramientas más valiosas, porque cuando nosotros tenemos lugares tan pequeños y tan cargados de información, no podemos acotarlos de manera correcta, no podemos, digamos, ingresar más información a la que ya hay en el geometral, sino que tenemos justamente que generar ampliaciones de estos sectores para poder estudiarlos de manera más fácil. Otro, otro de las herramientas en esta comunicación del geometral va a ser la cota, ¿sí? ¿Saben qué es una cota? Me ponen así, ¿no? Calculo que sí, todos saben, estando dentro de lo que es, dentro de lo que es diseño. Sherry ahí dice que no sabe. Bueno, la cota es una referencia de medida que va a estar compuesta por una línea que va a ser siempre paralela al objeto que va a medir y además va a tener en su construcción dos topes que nos va a indicar el lugar en donde empieza a medir y el lugar en donde termina de medir. Esta línea nos va a marcar justamente ese sector de la prenda al que yo quiero abordar, que yo quiero medir, y vamos a tener que poner de alguna manera ingresado dentro de ese geometral la medida de ese sector. En este caso,
Fíjense que directamente mido la manga así de un extremo a otro extremo, y lo que hago es, con el segmento de medición de la cota más los dos topes, generar, digamos, marcar específicamente ese sector al que mido, y necesito ponerle justamente la medida. Esta medida va a depender del sistema métrico, lo voy a poner en centímetros o en pulgadas, en el sistema métrico que yo esté manejando, pero tengo siempre que acotar la escala a la que estoy haciendo la medida. Si en este caso utilizamos escala 1 en 10, o sea que em, esta remerita que está acá es 10 veces más chica que la realidad, ¿sí? Y eso lo tenemos que acotar para saber este 12,5 o este segmento qué medida representa, ¿sí? Y siempre también tenemos que acotar justamente si es en centímetros o en qué sistema de medidas me estoy manejando. Esto es, digamos, en lo que es una cota de medida. Tengo que tener en cuenta que lo ideal es hacer, digamos, tomar la medida lo más cercano al lugar que estoy midiendo posible. Si yo me alejo mucho del lugar que estoy midiendo, lo que me conviene hacer es poner líneas guías. ¿Por qué me alejaría mucho? Porque muchas veces tengo multitud de medidas y no las puedo poner todas dentro del geometral porque se me empastaría mucho. Entonces lo que hago es levemente correrlas, sí, no las voy a correr al margen de la hoja, pero correrlas levemente lo más cercano posible sin que empaste el geometral, y voy a necesitar sí o sí líneas guías para no perder ese lugar en donde empieza y ese lugar en donde termina. Acá esta distancia me va a permitir que con los topes yo ya entienda perfectamente, eh, digamos, a qué lugar está midiendo, ¿sí? Pero si me alejara más, porque está muy concurrido el geometral, sí voy a necesitar de esas líneas guías para que quede definido ese lugar. Esas líneas guías pueden ser de un valor más fino, ¿sí? De un trazo más fino, o pueden ser de línea punteada. Hay diferentes maneras también. Una cosa que no dije y que es súper importante es que dentro del dibujo geometral estas líneas no pueden invadir mi dibujo geometral ni empastarlo de ninguna manera. Entonces, para evitar ese empaste, ese caos visual dentro del geometral, y poder entender qué línea pertenece a la prenda y qué línea pertenece a la cota, lo que voy a hacer es ponerles un valor de línea mucho menor, o incluso también jugar con el color de esa cota. Puede ser, siempre manejándonos dentro de lo que es dibujos técnicos, los colores se tratan de no usar, pero puedo utilizar una gradación de gris que me permita diferenciarlo rápidamente de lo que es el resto de la prenda, de lo que son el resto de la linealidad del geometral. Acá, por ejemplo, los topes por algún motivo los han hecho rojos. Tiene que ver, digamos, con la manera en la que el diseñador cree que se ve mejor el producto. ¿Quedó claro que es una cota para Sherry y aquella gente que no entendía bien qué era? Si no me dicen y lo volvemos a repetir. Perfecto. Buenísimo. Bueno, ya hablamos de las líneas guías, y importante es que los zooms de medidas, como por ejemplo los que habíamos visto en el slide anterior, llevan siempre cotas, ¿sí? Un geometral, un zoom de medida, un detalle constructivo, que ahora vamos a ver qué es, no terminan de serlo si no tienen toda la información necesaria, y la medida es una de esas informaciones necesarias. Nosotros podemos elegir, por un lado, que esto no se los dije, poner justamente la medida con el sistema métrico que estoy usando, en este caso, por ejemplo, 12,5 centímetros, o podemos directamente, si ponemos acá, aclaramos dentro de la escala cuál es el sistema métrico, podemos poner simplemente la cifra, ¿sí? Esto tiene, digamos, como finalidad no seguir empastando el geometral de información, ¿sí? Sino que sea lo más neto posible y lo más claro y entendible posible. Y otra manera de hacerlo es mediante charts de medidas, ¿sí? Este es un sistema indirecto de medición, porque en vez de poner directamente la medida real, voy a poner
una referencia, que puede ser A, voy a aclarar de qué medida se trata, y luego voy a poner la medida de ese sector. Para construir una prenda, la verdad es que es más complejo, porque tengo que estar siempre redirigiéndome a otro sector para poder terminar de entender esa información, ¿sí? Pero muchas veces, cuando nos manejamos con diferentes talles dentro de una prenda, esto lo que nos va a poder permitir es no hacer una ficha por cada uno de los talles, sino que directamente, como vemos acá, podemos aclarar una medida, ¿sí? Por ejemplo, el ancho de hombros o el ancho de espalda, y poner cuánto sería esa medida para el talle 1, para el talle 2, para el talle 3. ¿Sí? Resulta útil para cierto trabajo, para otro trabajo es un poquito más complejo y difícil de entender. ¿Sí? Esto, bueno, nada, va a depender de las necesidades que tengamos dentro de la producción y de aquello que querramos mostrar. Otro de estos códigos a tener en cuenta dentro de lo que es el geometral y que es de ultra vital importancia es el valor de línea. El valor de línea nos va a permitir entender el geometral y su volumetría y digamos, la importancia de cada una de sus partes. Kandinsky lo llamaba el dinamismo de la línea, ¿sí? Esto de permitirnos crear volúmenes y jugar con esa línea para hacer un objeto muchísimo más entendible. Esto tiene que ver con que voy a utilizar líneas continuas para todo aquello que se refiere a contornos dentro de la prenda. Esto incluye eh, costuras, ¿sí? Incluye pinzas, ¿sí? Incluye todo aquello en donde la tela presente un contorno y presente un borde. Y voy a utilizar la línea punteada para todos aquellos pespuntes y costuras dentro de la prenda. Hay costuras como por ejemplo la overlock, que no sé si ustedes la conocen, vamos a pasar una slide. ¿Sí? Overlock, por ejemplo, que es esta, que ya no se utilizan pespuntes, como en este caso, porque el grafismo va a ser otro, ¿sí? Este es un grafismo permitido porque tiene que ver con una costura, sino con el percibir una textura. Entonces tenemos que reproducir justamente esa costura de la manera más exacta posible. Lo mismo que, por ejemplo, un bordador, como en este caso, tenemos que simplemente nada más ver la costura, observarla detenidamente y reproducirla. Para poder mostrar de qué se trata justamente esta costura. Entonces, para todo lo que es pespuntes, que es lo que vamos a ver en el exterior de la prenda, vamos a utilizar líneas punteadas para lo que es pespuntes y líneas continuas para todo aquello que es contorno. Para poder lograr y acceder a la volumetría esta que estamos perdiendo con el plasmar la prenda en 2D, lo que vamos a hacer es manejarnos con diferentes valores de línea, ¿sí? Ya el pespunte lo vamos a manejar con un valor de línea menor, porque en importancia es menor visualmente a lo que es un contorno, ¿sí? Fíjense acá cómo quedaría si yo utilizo los contornos y los pespuntes con el mismo valor de línea, y fíjense cómo empieza a cobrar claridad cuando juego con esos valores de línea. Si en este caso el valor de línea de los pespuntes es bastante menor que el valor de línea de los contornos. Dentro, digamos, de los valores de líneas y de lo que son las líneas continuas de contornos, yo puedo, justamente lo que contaba antes, jugar con esta volumetría, haciendo que se despeguen las piezas de la prenda, ¿sí? O las diferentes capas de la prenda. ¿Y cómo logro esto? Utilizando aquellos valores de línea mayores para aquellas zonas que estén más cerca del ojo del espectador y del ojo del lector de este geometral. ¿Sí? Con lo cual, por ejemplo, esta cartera yo la debería ver con un valor de línea un poquitito mayor que el resto de los contornos de la prenda. Y el bolsillo y el cuello también los debería ver con un contorno mayor porque de alguna manera están
por sobre el resto de la prenda. Esto, si se trata de prendas muy complejas, se comienza a usar, y en todas las áreas y en todos los geometrales. Si son prendas que no tienen tanto volumetría como por ejemplo esta camisa, si nos manejamos con dos valores de línea, uno para los contornos y otro para los pespuntes, estamos bien, ¿sí? Se va a entender bien y no genera, digamos, tanto volumen el jugar con dos valores de línea digamos, en una dimensión de esta gradación. ¿Sí? Sí, ya cuando las prendas tienen volumetrías mucho más importantes, ahí sí es necesario empezar a jugar con 3 y hasta 4 valores de líneas para poder realmente graficar y llevar a la bidimensión ese volumen, esa volumetría de esa prenda. Pero en principio con dos valores de línea para lo que es prendas tradicionales estamos bien. Y así podemos, de esa manera, con la tridimensión, captar el volumen de la prenda y la superposición de piezas, como dijimos. Cuanto mayor, importante es que les quede que cuanto mayor es el valor de línea, más cerca del ojo humano o del ojo del lector está, y cuanto más fino es el valor de línea, se aleja un poquito más de lo que es el ojo del lector. Bueno, otro de los códigos y de los recursos que tenemos para poder entender esa prenda, ay, perdón, me fui de la pantalla, no sé por qué. Denme un segundito para poder volver. Ahí estoy. Otro de los recursos que tenemos para dibujar ese geometral son los que antes mencionamos y pasamos medio por arriba, que son los detalles constructivos. Estos detalles constructivos, ¿alguien sabe lo que es un detalle constructivo? A ver, ponen ahí en el chat. ¿Sí? ¿No? No, parece que nadie sabe. Se refiere a los tipos de costura a usar, detalles de confección. Sí, tipos de costura, sí, en realidad los tipos de costura son detalles de costura, simplemente. Algunos detalles de costura incluyen detalles constructivos y algunos detalles constructivos incluyen detalles de costura, ¿sí? Pero una cosa son las costuras y otra cosa es el detalle constructivo. Un detalle constructivo, ahora lo vamos a clarificar. Un detalle constructivo muestra zonas que la bidimensión del geometral, por esta planimetría que necesitamos para plasmarlo, no nos deja ver, y que es necesario verlas y desglosarlas para su construcción. Por ejemplo, en este caso, algunos detalles constructivos serían, por ejemplo, qué pasa dentro de esa tirilla de limpieza del escote, ¿sí? Cómo es la superposición de telas y cómo está construido ese sector. Entonces necesito hacer un zoom, un corte de esa prenda o una vista particular en donde me muestre cómo está construido ese lugar. ¿Sí? Lo mismo con el ruedo. Y esto es simplemente en una prenda tan simple como una remera. ¿Sí? Imagínense prendas muchísimo más complejas, los detalles constructivos abundan, sí, abundan muchísimo. Pero básicamente es eso. Es una vista alternativa que nos permite ver aquellos lugares que la bidimensión del geometral no me deja ver. ¿Sí? Esto que hablábamos antes de cómo hacemos para captar una prenda tridimensional en una bidimensión de un dibujo tan plano. ¿Sí? Bueno, esto es una de las armas, junto con el valor de línea que vimos antes, para poder captarlo. Y las cotas nos acercan justamente todo lo que tiene que ver con las mediciones y con esto de decir, bueno, cuán largo es, cuán ancho es, cómo es esa silueta, ¿sí? Cuánto se angosta en la cintura o cuánto crece en la cadera, ¿sí? Todo eso nos lo va a permitir las cotas, la manera de construirlo, ¿sí? Y esa inspección de la prenda que nosotros realizamos cuando la tenemos en la mano y la empezamos a investigar, las podemos plasmar dentro de los detalles constructivos. Y dentro de los detalles de costura vamos a poner justamente todas las costuras que van a ser necesarias para la construcción de este geometral. Y el valor de línea nos va a permitir darle ese volumen que venimos perdiendo. Bueno, estos detalles constructivos son propios de los dibujos técnicos y de aquellos que van pura y exclusivamente a confección. ¿Sí? Nunca
un dibujo técnico es una secuencia de pasos, o sea, yo en el dibujo técnico estoy mostrando estoy desglosando y estoy mostrando cómo queda construido y cómo está construido un sector, pero nunca muestro la manera en que se construye, y no es una secuencia de pasos. No puedo decir, doblo, por ejemplo acá, doblo la tira que va a construir el vivo, lo superpongo, le pongo la tirilla de limpieza arriba y realizo la costura. No, eso, o sea, esa secuencia de pasos no está permitida, no es el lugar para hacerlo, el detalle constructivo. Hay algunas otras fichas exclusivas para eso que vamos a ver el viernes que viene en lo que es fichas técnicas, si alguno se quiere sumar, pero por ahora, digamos, en esto que son geometrales, no vamos a utilizar ese tipo de recursos, y sino que simplemente son vistas alternativas, no secuencias de construcción, ¿sí? Secuencias de armado. Bueno, cuanto más de estos detalles constructivos haya, más fácil va a ser para la cadena productiva y para todos los integrantes y todos los involucrados en la construcción de la prenda poder entender cómo se realiza cada una de las partes. Y esto es vital y es muy importante para un diseñador, porque en la medida en que yo obvie estos detalles constructivos o que yo no los comunique, esa persona encargada de la tarea de moldería, la tarea de construcción, de confección de la prenda, va a comenzar a tomar decisiones en pos de mi prenda que van a estar libradas al azar o librados, digamos, al gusto y el criterio de esa persona en particular. ¿Sí? Entonces, aquello que yo no lo ponga, no esté especificado, va a pasar a ser libre, ¿sí? Va a estar librado al azar, y eso es lo que yo no quiero como diseñador. Como diseñador, diseño muchas veces en prendas tan básicas como una remera desde el detalle, desde el pespunte, el color del pespunte, el grosor del cuello, ¿sí? El grosor del ruedo, y cosas muy ínfimas y muy específicas, ¿sí? Entonces necesito tener esa misma especificidad a la hora de contar y de comunicar mi producto, porque va a ser la única manera de que la persona que lo reciba lo entienda y lo pueda realizar tal cual era la idea que yo tenía en la cabeza, ¿sí? Esto es importantísimo, y vamos a ver también, cuando veamos fichas técnicas, que todo esto tiene un valor legal, ¿sí? Porque esto es las directivas que yo les estoy dando al taller. Y si alguna directiva falla, y por ejemplo la prenda se arruina, el textil se desecha, ¿sí? O me queda una prenda totalmente diferente a la que yo quería realizar, tengo de alguna manera una justificación. Todo esto, lo que tenemos que buscar siempre, 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 siempre y de manera inequívoca, es que sea claro y entendible para la persona que lo esté leyendo. Si yo no puedo, desde un punto de alguna manera cómodo, decir, bueno, sí, esto se entiende. No, o sea, tengo que hacer todos los esfuerzos posibles para que eso quede claro, para que la información sea ordenada, para que la visual no sea caótica, sino que sea algo fácil de entender, algo estructurado y algo justamente, digamos, muy simple para la lectura, ¿sí? Todas estas áreas, algunas tienen más formación, otras tienen menos formación, y algunas tienen más predisposición a indagar en los detalles que otras, pero yo necesito poder acotar ese camino y poder reducir el margen de error y el margen de no entendimiento al máximo. Si yo, construyendo y generando todos estos detalles, genero más caos y más confusión digamos, claridad, estoy justamente haciendo lo que no quiero hacer. Si voy a generar caos, preferible directamente decirle, digamos, que haga la prenda como le parezca, con la moldería que tenga y con los detalles que le parecen, que darle algo que va a generar más confusión en la persona que tenga que ponerse a hacer determinada tarea. Bueno, por otras partes, hay otro recurso que yo voy a utilizar y que muchas veces se confunden, ¿sí? Es muy, muy claro cuando uno ya lo conoce y lo sabe, pero quizás cuando no está dentro del rubro es un poquito más difícil, y que es que tenemos otro arma para mostrar las prendas, y ese arma es el figurín. El figurín,
a diferencia del geometral, lo que nos muestra justamente es la figura humana. Es la figura humana a la cual yo le puedo poner o calzar o simular la prenda puesta. ¿Sí? Esto es muy diferente al geometral, que es un dibujo en plano, un dibujo de la prenda sola, un dibujo con detalles constructivos y estructurales, y esto tiene que ver más con mostrar cómo es que esa prenda queda vista. Se parece, queda vestida, ¿sí? O luce vestida. Se parece o tiene, digamos, cualidades compartidas con lo que sería el geometral gestual o artístico, ¿sí? Fíjense que yo perfectamente acá podría dibujar una persona adentro como para, eh, digamos, simular cómo está, digamos, el relleno que tiene esta prenda, porque esta prenda parece como que estuviera calzada en una persona, en un maniquí o en algún soporte, ¿sí? El figurín, ¿sí? Este gráfico, a diferencia de los otros dos, lo que nos va a permitir es captar de manera más fácil y más rápida, no solo los volúmenes, porque ya los podía ver en este geometral, sino los largos modulares. Y si se trata de largos modulares raros, es preferible apoyarse y tener, digamos, como soporte un figurín para poder mostrar exactamente cuál es el largo de la prenda, ¿sí? Cuál es la silueta de la prenda. ¿Sí? Es por eso que también con volumetrías exageradas o con formas y siluetas no muy convencionales se utiliza de soporte un figurín. Ya puede ser, digamos, de busto completo, de cuerpo completo, o de busto, como es en este caso, según, digamos, como sea la prenda y las necesidades que yo tenga para mostrar. Bueno, y ahora ya yendo más al trabajo de campo y más, digamos, enfocándonos hacia esta pregunta que deben tener todos, que es, ¿cómo construyo el geometral? O sea, perfecto, tiene que tener todas estas cosas, pero ¿por dónde empiezo? ¿Sí? Primero que nada, por lo que dijimos antes. Esto es un sistema de signos, tengo que tener bien en claro para qué me sirve cada una de estas herramientas, para qué me sirve una cota, cómo utilizo los valores de línea, cómo posiciono esas cotas y qué herramientas tengo como para mostrar aquello que este geometral, por su, digamos, por su chatura, no me permite mostrar. ¿Sí? Eso primero lo tengo que tener hiper claro. Y después voy a empezar justamente eh, a visualizar y a observar esa prenda de manera minuciosa. Una vez que yo ya tengo esta prenda súper desglosada, súper, digamos, súper mamada, o sea, cuando yo ya la investigo, la observo, veo sus costuras, veo sus siluetas, las terminaciones, los detalles constructivos, los avíos que tiene, las etiquetas, si tiene forrería, no tiene forrería, si tiene cuello, cómo están terminadas los ruedos, ¿sí? Una vez que yo ya hice esa observación minuciosa y exhaustiva, lo voy a ubicar de manera plana, puede ser en el piso, puede ser en una mesa, si tengo una mesa lo suficientemente grande y la prenda cabe, lo voy a poner, digamos, de manera plana y lo voy a planar con la mano lo más, eh, lo más prolijamente posible. Tengo que, digamos, asegurarme de no forzar la posición de ese geometral, de que quede con una posición natural, que no esté forzado ni muy abierto, por ejemplo, las mangas, ni muy abiertas las piernas, ¿sí? Sino que la tela tiene que caer de manera natural, ¿sí? De esa manera la acomodo. Hay sectores que me van a costar un poquito más acomodar, que son esos que yo les contaba anteriormente, que tienen que ver con la volumetría de la prenda, y pueden ser, por ejemplo, tiros, sisas, lugares que tengan pinzas. Voy a tener que buscar la manera, a veces mentirlo un poquito dentro del geometral, para poder aplanarlo sin desdibujar mis siluetas y sin que la prenda se lea de otra manera. Y obviamente todas esas arrugas que me generen estos pequeños, digamos, lugares que yo tengo que acomodar de una manera específica, no los voy a trasladar al geometral porque me van a empezar a confundir. Los geometrales técnicos, recuerden que no mostraban arrugas, ¿sí? No mostraban pliegues, no mostraban ninguna de esas cosas, porque en un geometral técnico, cuando yo veo una línea, es un contorno. Entonces, si hay un pliegue dentro de la prenda y yo lo marco, la modelista lo va a interpretar como un recorte, ¿sí? O como una pinza, y así lo va a llevar a la realidad.
Entonces tenemos que ser astutos con eso, no puede haber pliegues, no puede haber ningún tipo de arruga, ¿sí? No puede haber nada, no lo puedo proyectar yo. Y si es que lo hago porque en sí, digamos, es una arruga como muy complejo que me va a permitir captar esa volumetría, lo tengo que hacer con un valor de línea muy fino y con un color también muy fino como para que se pueda fácilmente distinguir que no es un recorte, que no es una pinza y que no forma parte de la estructura de la prenda. ¿Sí? La estructura de la prenda es justamente eso, lugares donde se ubican las pinzas, ¿sí? O lugares generados por recorte. Entonces, si no forma parte de la estructura de la prenda, no lo dibujo como contorno porque marea y confunde a la modelista. Bueno, y después de todo esto, obviamente, para poder llevarlo a cabo de una manera a proporción y a un escalado, voy a tener que tener los elementos de medición necesarios, en este caso centímetros. ¿Sí? Este centímetro tenemos que tener en cuenta que tiene que ser un centímetro que no esté muy gastado ni muy usado, porque los centímetros son de textiles engomados y de textiles plastificados. Entonces, con el uso, lo que pasa es que se van estirando y la medida ya no es una medida exacta. Entonces tengo que tener en cuenta esto. Si tengo un centímetro muy gastadito, que viene de la abuela, de la bisabuela y demás, o de mi mamá, pero que yo lo amo porque tiene herencia y tiene valor afectivo, lo enrollo, lo pongo en una cajita, lo pongo en un corcho, donde quieran, pero no lo usen para medir, por favor, porque esa prenda va a salir cualquier cosa. Así que compro uno nuevito y midan con eso. No se aconseja medir con reglas ni con soportes duros, como por ejemplo esos centímetros de arquitectura, eh, porque hay lugares en donde necesito esa flojedad del textil para poder medir la zona. ¿Sí? Sí, en muchos casos lo que se utilizan son reglas de silicona o esas reglas que se doblan para poder medir, por ejemplo, las sisas, los contornos, ¿sí? Y si no se usa el centímetro de canto, ¿sí? De canto es paradito, y se van midiendo, se va acompañando el centímetro y se van midiendo las diferentes zonas. Bueno, primero que todo, ¿cómo vamos a hacer para medir las prendas? Le voy a pasar un videito en cómo es la medición de la prenda. En este caso es una prenda muy sencilla, sí es un bolsito que no tiene demasiado detalle, y vamos a ver entonces qué medidas tenemos que tener en cuenta. Principalmente ustedes tienen que focalizar y que entender que todas esas medidas son medidas que van a ser necesarias para la construcción de la prenda. Con lo cual, piensen en medidas que sean operativas y que sean funcionales. Y si yo mido de pronto cuánto está doblando, eh, no sé, si tengo la camisa, por ejemplo, un geometral, donde doblo una manga, no me sirve medir esta parte porque la manga puede estar doblada a esta altura, a esta, ¿sí? Entonces, midan cosas que sirvan para la construcción de esa prenda. Si yo, por ejemplo, tengo un cuello y mido esta parte del cuello, no me va a servir de mucho porque en realidad yo lo que necesito es el largo total de la pala del cuello desplegado. ¿Sí? Si lo pongo así, nunca sé si adentro está doblando más o está doblando menos. Entonces son medidas que no me sirven. ¿Sí? Para esos casos voy a tener que generar medidas extras o vistas extras para poder mostrar justamente cuánto mide ese sector estirado. Y lo mismo pasa con hombros, que tienen continuidad entre la parte de atrás y la parte de adelante, necesito vistas alternativas, o en el caso de los pantalones, que vieron que muchas veces la parte de atrás tiene un avance hacia la parte de adelante, bueno, para poder captar y tener la medida completa del ancho de la pierna en espalda, voy a tener que hacer una medición particular, ¿sí? No solo la medición en plano. Vamos entonces al videíto, que es cortito, pero para amenizar también un poco tanta charla. ¿Están escuchando el audio? No, Yami, no se escucha. No sé si por ahí tenés que compartirlo con audio. Wow, a ver, ¿cómo hacemos? Si no, lo vas a tener que reproducir desde YouTube para compartirlo con audio. A ver, déjame ver a ver si hay alguna
configuración de visualización. Bueno, igual en este caso, si quieren lo pasamos igual, porque tiene musiquita, simplemente, si quieren se las comparto yo desde mi computadora. Escuchen, y sea un poquito más divertido. Y el otro vemos entonces cómo lo pasamos el otro videito. Lo vuelvo a cero. Bueno, fíjense la cantidad de costuras, la cantidad de detalles y la cantidad de medidas que tiene un geometral. Y tenemos que tener en cuenta todas ellas. ¿Se escuchó primero la musiquita? Como para saber si después por ahí de la misma manera puedo reproducir el siguiente. Yo no la escuché, ¿no? ¿No? Bueno, entonces vamos a buscar otra manera de compartirlo, quizás no desde PowerPoint, sino directamente desde el video. Vamos a ver. Bueno, justamente, digamos, lo que quería mostrarles era la cantidad de medidas que hay que tener en cuenta a la hora de construir un geometral. Todo lo que son detalles de pespuntes, es muy importante tener en cuenta cuánto se alejan de la costura, ¿sí? Eso nos va a definir detalles de producción y detalles en la construcción de la prenda que tenemos que comenzar a tener en cuenta. A la hora de construir un geometral, tenemos que ser justamente muy detallistas, porque como les comentaba antes, las prendas, sobre todo las prendas básicas, las prendas como remeras, por ejemplo, jeans 5 bolsillos y demás, se diseñan desde el detalle. Entonces es ese detalle el que va a empezar a contar a la hora de la construcción de la prenda y a la hora de diferenciarla de otra, con lo cual ese detalle tiene que ser tenido en cuenta y tiene que ser mostrado. Necesito medir también, tener en cuenta medidas de referencia, por ejemplo,
Si yo ubico un bolsillo en el frente de la prenda, necesito saber a qué distancia está de puntos fijos, como por ejemplo del punto hombro-escote, o del centro de la prenda, o de la sisa. Necesito poder tener referencias de ubicación para que quede en el lugar exacto que yo quiero. Tengo que tener en cuenta también, bueno, las alturas de puño, las medidas básicas que aparecen en la iconografía de las etiquetas, que son, bueno, ancho de hombro, ancho de busto, cintura, caderas y largo de manga. Esos son como los más fáciles, pero después tengo que poner el foco en todas esas medidas que me van a poder construir la prenda, ¿sí? Y darle a entender a la modelista, sobre todo, que es la encargada de la confección del molde, las medidas exactas de cada uno de los sectores. Fíjense, ese bolsillo que ustedes vieron, en ese bolsillo canguro, tenía una especie de V en el lateral, y eso no es lo mismo cualquier medida, ¿sí? Visualmente va a ser muy diferente y voy a necesitar especificar cuáles son las medidas exactas de esa especie de vértice que tiene, ¿sí? Así con cada una de las cosas, desde las medidas de los avíos, las medidas de los pespuntes, las medidas de los puños, los anchos, las medidas como los anchos, por ejemplo, dentro de lo que son mangas o piernas, por ejemplo, si yo marco un ancho, tengo que ponerle la referencia de altura. Si no es lo mismo medir el ancho de una pierna a la altura del muslo que medirlo en la rodilla o que medirlo en la pantorrilla, ¿sí? Entonces, tengo que poner es que ese sector está medido a determinada altura con respecto al ruedo, con respecto a la cadera, ¿sí? Pero siempre tengo que poder situar esas medidas que quedan como flotando en el aire. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer con respecto a la toma de medidas que no haya quedado clara? ¿No? Bueno, cualquier cosa, si no, después hacemos las preguntas todas al final, anótenselas, acuérdenselas, y lo vemos. Esto era una prenda muy sencilla que tenía solo riqueza en el exterior, no tenía riqueza en el interior, por eso es que es una prenda fácil, ¿sí? Después vamos a ver algunos otros ejemplos. ¿Cómo hago para hacer la prenda inicial si no tengo la muestra? Bueno, justamente eso, o sea, tomás referencia de prendas que quizás repliquen una en cuanto a silueta, otra en cuanto a detalles, y vas tomando de esas prendas, haciendo las mediciones y conformando tu prenda, ¿sí? Generando, digamos, como patas para apoyarte dentro de lo que es tu prenda completa. Si tiene, por ejemplo, la capucha parecida a esta, pero en silueta es parecida a esta otra, y la manga es parecida a esta otra, bueno, como que voy juntando toda esa información dentro de un mismo geometral, y voy haciendo también variaciones. Por ahí es parecida, pero no es exactamente igual a la que yo quiero, ¿sí? Muchas veces, justamente por esto, uno dice, bueno, si esta manga tiene cualquier cosa, digo, ¿no? 12 centímetros, es un poco más ancha que la que yo quisiera, la voy a hacer de 12. Hago una manga de 12 en el geometral, y cuando la modelista me devuelve la muestra, la muestrista me devuelve la muestra de esa prenda, digo, no, ¿sabes qué? Era una manga un poquito más chiquita. Y entonces la cambio y mando a hacer una contramuestra, modifican el molde, y mando a hacer una contramuestra para ver si esa prenda está como queremos. Si la prenda ya está hecha, es más fácil mostrarla a todos los sectores de producción, y es más fácil también levantar la moldería. Si el tema es que hay que hacer 2 o 3 contramuestras, es cuando la prenda surge de la imaginación, entonces ahí sí necesito un pulido de campo, sí necesito hacer prueba y error hasta llegar a la prenda exacta que yo quiero. ¿Sí? Entonces, estas fichas técnicas y geometral también se va modificando en pos de lo que yo voy comprobando, ¿sí? En el campo. Si lo quiero plasmar en un papel con medidas reales, ¿cuáles me recomiendas? ¿A qué te referís? ¿Con medidas reales 1 en 1? ¿Sí? 1 en 1. Y podés hacerlo en cualquier papel que tenga la dimensión necesaria, ¿sí? Es raro hacer geometrales en 1 en 1. ¿Sí? En moldería sí puedes hacerla con papel manteca, por ejemplo, con papel misionero muy finito, con papel afiche, muchos lo hacen, se rompe bastante, pero algunos lo hacen con papel afiche. Pero para geometrales yo no te recomiendo hacerlo de 1 en 1, ¿sí? Buscate un escalímetro, porque es más fácil para
no puedes estar, digamos, con un papel de la dimensión de la prenda para llevarlo a todos los sectores de producción, ¿sí? Resulta como muy incómodo. Bueno, lo que voy a hacer, ya que no escucharon el audio, voy a dejar de compartir esta pantalla, y esta diapo las vamos a dejar para dentro de un toquecito, y les voy a pasar el próximo video, que son tips justamente y métodos para construir un geometral con un programa vectorial. ¿Sí? Está bueno, tiene un par de tips copados como para que los vean. Dejo de compartir, y ahí vuelvo a compartir. ¡Ay, cómo creció la población! Somos un montón. Déjenme abrir primero el video. A ver dónde lo tengo por acá. Y ya lo comparto. Bueno, vayan buscando las preguntas, anotando, que después, al fin de la clase, vamos a hacer un apartado para preguntas. A ver. Acá lo tengo. Bueno. Denme un segundito, ya les comparto. Qué tema este, de los audios y todo esto. A ver si ahora sí lo pueden ver y escuchar. Share sound, acá está. Ahí creo que estamos. Bueno, cualquier cosa me dicen, Alejandro, sí, o Lila, Sí, me sí. dicen si no se escucha. Tip número 1, la escala. Es importante que tengamos definida la escala Sí, se antes escucha. de comenzar a Buenísimo. dibujar nuestro geometral. O sea que nosotros lo vamos a hacer para ubicarlo en determinado espacio, entonces tenemos que tener en cuenta las dimensiones que tiene que tener y la escala en la que lo vamos a hacer. Un tip muy fácil para hacer un geometral a escala rápidamente es setear nuestras reglas en milímetros y utilizar la medida que nosotros teníamos inicialmente cuando medimos en centímetros. De esta manera vamos a tener un geometral en 1 en 10 muy fácil y rápidamente. Otro tip importante para generar un espacio de trabajo más cómodo es correr el cero de las reglas, que nosotros los tenemos aquí, tanto en la vertical como en la horizontal. Siempre está situado en el extremo superior izquierdo de la hoja. Lo vamos a correr para que esté dentro de la página en un lugar más accesible, ¿sí? Y más fácil a nuestros fines. Vamos a marcarlo así con líneas guías, y estas líneas guías las vamos a engrosar, ¿sí? Vamos a marcarlas más fuerte para tenerlas en cuenta, porque van a representar el centro de nuestra prenda, ¿sí? Y el ruedo de nuestra prenda. Una vez que tenemos esto hecho, vamos a acercar un poco la hoja para poder ver mejor nuestras reglas, y vamos a comenzar a marcar con líneas guías aquellas medidas que tomamos sobre la prenda, ¿sí? Sobre todo las del rectángulo base, de las cuales habíamos hablado, que se van a ubicar en la vertical a los 63 centímetros, que era la parte más alta, y a los 62 centímetros en la parte horizontal, que estaba dado por la medida puño a puño, ¿sí? A la mitad, porque vamos a trabajar, recuerden, siempre con la mitad de la prenda. Perdón, hago una salvedad. Justamente se va a trabajar con la mitad de la prenda, ¿sí? O sea, para que el geometral sea más exacto, vamos a manejarnos con las medidas que tomamos desde el centro de la prenda para uno de los extremos, uno de los laterales. ¿Sí? Esto nos va a permitir después espejar ese dibujo y obtener la prenda completa, pero total y absolutamente simétrica. ¿Sí? Y había dos medidas que no estaban comentadas, sino se las comenté después, que eran, vieron que el geometral estaba con los bracitos abiertos, como, digamos, es la manera correcta de ponerlo para que quede, digamos, sin forzar la curvatura natural de las mangas, ni nada por el estilo. Entonces, para yo poder graficar ese geometral de manera más cómoda, voy a tomar dos medidas, que es
el ancho total, el largo total de la prenda, ¿sí? Desde el punto más superior dentro de lo que era, digamos, el geometral en sí, que era la parte más alta del cuello, hasta la parte más baja del ruedo, ¿sí? Esa medida la voy a tomar como largo total, y hay una medida que va a ser el ancho total, pero que solo se va a usar para la construcción del geometral, ¿sí? Esa medida en donde yo tomo de puño a puño, esa solo se va a utilizar para la construcción del geometral, porque es una medida que a nivel molderías y a nivel constructivo no tiene ningún tipo de validez, y después yo las mangas las voy a poner así, 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 con diferentes inclinaciones. Me va a importar el largo de la manga, sino cuánto va a llevar de puño a puño, ¿sí? Esa medida puño a puño solo me sirve para la construcción del geometral, ¿sí? Por eso es que cuando después pongan las cotas, no la pongan, porque en realidad solo sirve para esa función. Acercamos un poquitito más. Y ahora vamos a marcar también con línea guía qué rectángulo sería el rectángulo de nuestro cuerpo y cuál el de la manga. Acuérdense que la medida mayor en el cuerpo eran 44 centímetros, con lo cual, que era la línea de sisa, ¿sí? Con lo cual la vamos a repartir a la mitad y vamos a obtener el rectángulo donde va a estar inscrito nuestro cuerpo, y aquí va a estar dibujada nuestra manga. Vamos a Yo cuando tomo las medidas y cuando realizo los geometrales, tengo que hacer todo el tiempo este pensamiento lateral de imaginármelo, digamos, desde el plano a la hoja, ¿sí? Entonces, voy a captar cuáles son las medidas máximas y mínimas de la prenda en sí para poder traspasarlas, ¿sí? Y todos esos puntos que yo tengo en el geometral, todos esos vértices, como por ejemplo el hombro, el final del puño, el otro extremo del puño, la sisa, todo eso los voy a tener que trasladar a la hoja, ¿sí? Y eso lo logro con todas esas medidas que tomé, generando todas aquellas que son anchos y todas aquellas que son alturas, ¿sí? Los anchos las voy a colocar de manera horizontal y las alturas las voy a colocar de manera vertical. Y ahí voy a ir definiendo cada uno de los puntos hasta poder trazar el geometral final. Y de esta manera lo voy a poder lograr de una manera proporcionada y a escala perfecta. hacer lo mismo para el resto de todos aquellos puntos importantes para que podamos empezar a dibujar. Vamos entonces a comenzar a trazar el cuerpo de nuestra prenda. Uno de los puntos más importantes es el punto hombro-escote, el cual estaba situado a 58 centímetros Les marco acá. en la vertical, y en la horizontal estaba a los 10 centímetros, y ya que la abertura de escote, el ancho de escote, era de 20 centímetros, con lo cual la mitad serían 10. Este es nuestro primer punto, el punto hombro-escote. Vamos a trazar ahora otro punto, el punto hombro-sisa, para poder conectar estos dos puntos con una recta. El punto hombro-sisa estaba a los 38 centímetros, el ancho de hombro era 38 centímetros, con lo cual lo vamos a ubicar aquí a los 19, y en altura estaba a los 55 centímetros. Tenemos entonces aquí nuestro punto hombro-sisa. Vamos a conectar esos dos puntos con una recta, que va a ser nuestra línea de hombro, y vamos a chequear que esa línea de hombro en horizontal mida 10 centímetros. Si esto es así, vamos a continuar con el mismo método, trazando todos los puntos de nuestro cuerpo. ¿Se entiende por qué en algunos casos digo el ancho de hombro es, no sé, X, entonces no, es 32, por ejemplo, entonces trabajamos con 19, porque todos los anchos, al dibujar la mitad de la prenda, se trazan a la mitad. Cuando terminemos con el cuerpo, vamos a trazar la manga, luego los puños y luego el bolsillo, ¿sí? Los detalles. Algo súper importante a tener en cuenta es el valor de línea, que nos va a permitir jerarquizar las líneas de nuestro dibujo para una mejor lectura. Yo en este caso utilicé para todo lo que es contornos, líneas de recortes y encuentro de piezas,
una línea continua de 0,5. Y para todo lo que es pespuntes voy a utilizar una línea muy fina y obviamente al ser pespuntes lo voy a graficar con un trazo discontinuo. Tenemos aquí nuestro cuerpo terminado. Vamos ahora a trazar la manga. ¿Se entiende? La manga es muy importante. ¿Se entiende la manera en que estamos marcando cada uno de sus puntos? Primero marcamos cada uno de esos puntos, ¿sí? Teniendo en cuenta el eje vertical y el eje horizontal en donde se ubica, y una vez que lo tenemos marcado, vamos conectándolos para conformar las diferentes partes de la prenda. Así con el cuerpo, con la manga y ahora con todos el resto de los detalles que las conforman. Es importante que chequemos que tanto el largo de manga como el ancho de puño, medidos de manera horizontal, sean la misma medida que yo tracé en el cuerpo. ¿Por qué digo de manera horizontal? ¿Sí? Porque si yo los mido, o sea, lo tendría que medir de acá a acá, perfecto, ¿sí? Ahora, si yo lo quiero medir con las reglas, esto lo tengo que poner en horizontal para poder medirlo, ¿sí? Entonces, para que les resulte más rápido, reproducen esta línea, la ponen de manera horizontal y con la línea enseguida, con la regla, enseguida obtienen el valor. ¿Sí? Eso lo comparan con la medición que hicieron y pueden ver si realmente está en proporción y en escala. Una vez que yo tengo trazado ya el cuerpo y la manga, voy a comenzar a trazar los puños. Tenemos ya nuestra prenda con nuestros puños, manga y bolsillo. Vamos a trazar ahora todos los pespuntes. Para eso vamos a utilizar una línea muy fina, la vamos a dejar seteada y punteada. Y así vamos a comenzar a trazar todos los pespuntes de nuestra prenda. Ahí es súper importante tener en cuenta esto que les decía, la distancia del pespunte, si no es lo mismo la distancia que tiene el pespunte en la boca de bolsillo que la distancia que tiene en la parte superior o en la parte lateral, ¿sí? Tampoco es lo mismo esto tenerlo pisado bien al borde que pisado, no sé, a pie de máquina, ¿sí? O a 1 centímetro. A nivel visual en la prenda nos da un resultado totalmente diferente, ¿sí? Una calidad diferente muchas veces refleja. Entonces hay que tenerlos muy en cuenta, estos de la distancia de los pespuntes. Y es importante cuando trazamos pespuntes que verifiquemos que en la escala, digamos, impreso en la escala real, ¿sí? Dentro de la hoja, ese pespunte se vea. Muchas veces el valor de línea en impresión no es el adecuado y entonces parece una línea continua o resulta muy fino o los guiones del pespunte se ven como magnificados y queda como muy grande. Entonces eso conviene hacer una prueba de impresión a escala real para poder verificar que se ve como realmente queremos que se vea. Ya tengo trazado la mitad exacta de mi prenda con todos los detalles y pespuntes incluidos. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar toda la prenda, moverla y espejarla para poder así obtener la prenda completa. Hacemos copy-paste y la espejamos. La parte de atrás de nuestro cuerpo que está unida, vamos a soldarla, ¿sí? Y la línea del centro es una línea un poquito más gruesa porque aquí tenemos el cierre, ¿sí? Con lo cual vamos a reforzarla, poniéndole una línea de 1 centímetro, puede ser, para que se vea más fuerte, con un valor de línea un poquito más fuerte. Aquí ya tenemos nuestro geometral. Podemos hacerle algunos detalles, como por ejemplo, si podemos ponerle una grifa, ¿sí? En el lateral. La grifa es la etiqueta bandeleta, así que se ubica en el centro de la costura y que parece como un librito. Esa es la grifa. Y podemos hacerle también un tiracierre. Yo
lo voy a hacer muy rápido y no me va a quedar muy lindo. Estoy segura que el de ustedes, con tiempo y buen gusto, va a quedar mucho mejor. ¿Sí? Como para ponerlo aquí con cero detalle, pero bueno, para saber que el tiracierres está. Tenemos aquí entonces ya nuestra prenda terminada, pero le falta algo muy importante. Vamos a alejarla de aquí para que quede más liviana de todas aquellas líneas que utilizamos como auxiliares. Primeramente vamos a tener que colocar la escala, ¿sí? Escala 1 en 10. Nunca nos tenemos que olvidar de eso, de colocar la escala en el geometral. Y por otra parte, nos faltan las cotas. Las cotas o líneas de cotas son líneas. Perdón, una cosita. Antes que nada, esta prenda la pudimos hacer así tan fácil, espejándola, porque es una prenda simétrica. Si en el caso de prendas asimétricas, una vez que espejo, voy a tener que retocar o que generar aquellos detalles que están en un lado de la prenda y no en el otro, o retocar, digamos, aquellas líneas que sean necesarias retocar. Y si fuera, digamos, el caso, necesito volver a trazar detalles particulares de vuelta, ubicando las líneas en sentido horizontal y en sentido vertical, determinando los puntos y uniéndolos para generar los diferentes elementos. Que nos van a servir para medir las diferentes piezas del dibujo en plano. Las líneas de cota siempre deben tener una línea más fina, ¿sí? En valor de línea que el geometral, y podemos también asignarle un color diferente. Yo en este caso voy a usar un color gris, ¿sí? Más clarito, para que no compita con el geometral y nos permita verlo perfectamente. La ubicación de la cuota puede ser dentro del dibujo, ligeramente fuera del dibujo o un poquito más alejada, ¿sí? Caso en el cual posiblemente necesite líneas guías. Pero esto va a depender de que no interfiera con el dibujo. O sea, van a poder estar lo más cerca posible del objeto al que miden, siempre y cuando no interfieran con él. Y por otra parte, la dirección de la cota tiene que ser paralela al objeto que mide. Si en el caso de los hombros va a tener que ser oblicua, ¿sí? Lo mismo que en el caso de la manga, del puño, del escote, de la boca de bolsillo, ¿sí? Así que eso es un detalle a tenerlo muy en cuenta. Esto es porque si yo mido, por ejemplo, el cuello, el lateral del cuello, y lo pongo, ¿se ve mi cursor? Sí, ya a mí se ve. ¿Sí? Perfecto. Si yo lo pongo, por ejemplo, mido la altura del cuello y lo pongo así en vertical completamente, esa línea no mide lo mismo que mide esta, ¿sí? Por la inclinación, ¿sí? Lo mismo con la manga. Si yo lo mido la manga de acá a acá, por ejemplo, en el lateral, en el costado, no va a medir lo mismo que esta diagonal, ¿sí? Es hipotenusa, ¿sí? No mide lo mismo que los lados. ¿Estamos? La cota, además, está formada por dos topes que los podemos seleccionar aquí en sus extremos, que esto lo que nos va a permitir es saber exactamente dónde empieza y dónde termina una cota. Para que sea más fácil la medición de la cota y el posicionamiento, la ubicación de la cota, yo lo que hago siempre es posicionarme en el dibujo, cliquear un nodo, el otro nodo, ¿sí? Y ahí ya voy a obtener mi cota. Esa es la manera más fácil y más segura, y tratándose de líneas verticales y horizontales, aquí voy a tener directamente la medida que me va a dar la cota, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, ponemos con una letra acorde, bien chiquitita, la medida de la cota y siempre la situamos, de ser posible, en el centro de la cota. En el caso de que nosotros no podamos colocarla en el centro, las colocamos desplazadas, ¿sí? Hacia uno de sus extremos. Vamos a hacer, por ejemplo, una cota diagonal para que ustedes vean.
la desplazo, ¿sí? Hasta que encaje perfectamente con mi objeto, ¿sí? En este caso lo que voy a hacer es duplicarla, ponerla en horizontal para chequear perfectamente la medida que tiene. Y así seguimos haciendo con todas las cotas de mi cuerpo. Cuando la chequeo, chicos, me fijo acá, una vez que está en horizontal, bueno, como recién lo habíamos visto, acá tira cuál es la medida en horizontal y en vertical, ¿sí? Entonces ahí puedo sacar rápido la medida que tiene. De mi prenda. Recuerden que si todas las cotas que necesito son aquellas cotas que van a servir para la construcción del mismo, ¿sí? Si hay cotas que no sirven para la construcción del mismo, entonces es mejor no tenerlas en cuenta. Recuerden también que las cotas van tanto para el geometral como para los zooms de detalles constructivos. Y otra cosa respecto de las cotas, nosotros también tenemos la posibilidad de no poner 12 centímetros, sino directamente poner la medida, ¿sí? La cifra sin la especificación, y poner aquí abajo escala 1 en 10 en centímetros. Eso va a ser según ustedes les resulte conveniente, ¿sí? O para también no entorpecer tanto la lectura del texto. Sí, tenemos entonces nuestro geometral terminado y con todas sus cotas. Bueno, vayan después preparando preguntas. Dejo de compartir esta ventana. Y voy a compartir de vuelta la presentación. ¿Ahí se ve de vuelta? Sí, se ve. Buenísimo. El tema de esto es se ve, no se ve, se escucha, no se escucha. Tenemos, esta virtualidad nos tiene mal. Bueno, este es el mismo video que no se iba a escuchar. Y ahora lo que vamos a ver, que lo vamos a ver un poquito por arriba porque estamos medio justitos con el tiempo, es cómo es el trazado y qué tenemos que tener en cuenta para aquellos geometrales de prendas bastante más complejas. Prendas complejas nos referimos a aquellas prendas que tengan mucho detalle y que tengan también riqueza y en el interior de la prenda. ¿Sí? Esto puede ser pantalones, jeans, camperas, pilotos, prendas con forrerías, ¿sí? Prendas que tienen muchos bolsillos en el interior. Bueno, hay infinidad, hay prendas que son high-tech, por ejemplo, las prendas de montaña y demás, que incluso tienen geometrales, o sea, como 3 niveles de piel, ¿sí? Con lo cual son 3 niveles de geometrales en el caso de que yo le tenga que sacar alguna pieza, como por ejemplo forrerías o forros de abrigo, o esos que tienen como mucho detalle de brochecito que se pone, se saca, se desprende, se desmonta, ¿sí? Esas son prendas ultra complejas que requieren muchos geometrales y requieren mucha práctica en esto. Por eso yo los que les aconsejo, si bien vamos a ver el tema de geometrales complejos un poquito por arriba, ¿sí? Y rápidamente, empiecen a trabajar con remeras, con prendas simples como bucitos, canguros, y alguna camisita que ya tiene mucha complejidad, y después avancen hacia prendas que tengan riqueza interior, porque de verdad que se pone complejo el asunto, y ahí nos empezamos a agarrar la cabeza y decir, ay, ¿y esto cómo lo plasmo? ¿Cómo lo hago entendible para una persona que no lo tiene en la mano, ¿sí? Y por otra parte, a nosotros también nos empiezan a surgir dudas, porque si es de una prenda que nosotros no tenemos, en la instancia de geometral es donde tenemos que empezar a definir las terminaciones. ¿Sí? De cuánto va a ser el dobladillo, dónde lo voy a poner, determinado sector, cómo lo conformo, ¿sí? Todas esas definiciones vienen con el boceto del geometral, ¿sí? Y como diseñadores tenemos que estar muy atentos a eso, ¿sí? Muy conscientes de todas las terminaciones y todos los detalles constructivos que tiene una prenda, ¿sí? Por eso es que es necesario agarrar las prendas, visualizarlas, conectarse con la prenda, husmearla, cularla de pies a cabeza, ¿sí? Y así con todas y con todos los rubros. Esa observación lo que nos va a permitir es hacer un geometral exacto, un geometral que tenga todos los detalles que realmente tiene que tener la prenda, ¿sí? Y no dibujar
desde el imaginario de, bueno, yo me acordaba, es como el ejercicio del árbol, no sé si lo hicieron en algún momento, de dibujar qué es lo que yo me acuerdo del árbol, y ponerme enfrente del árbol y empezar a dibujar los detalles. Y hay infinidad de detalles que uno los abstrae directamente. Entonces lo que tenemos que poder mostrar acá es la realidad, no la abstracción de una prenda. ¿Sí? Recursos de costura, costuras en sí misma, dobladillos, todo eso se tiene que plasmar porque es la construcción de la prenda en sí. Bueno, acá lo que yo elegí un jean como prenda compleja, que es compleja pero tampoco es ultra compleja, como ir subiendo de a poquito la complejidad. Lo mismo tenemos que hacer, observarla, aplanarla, tenemos que tener en cuenta sectores críticos como por ejemplo el tiro, aquellos pantalones que tienen mucha curvatura, que tienen mucha capacidad de cola, tienen mucho tiro, ¿sí? Y ahí va a surgir como un pico importante que decimos, bueno, ¿dónde lo pongo? ¿Lo pongo para un lado? ¿Lo pongo para el otro? La realidad es que lo mejor es mentirlo un poquito, dejarlo recto, como es el tiro del pantalón, y después, a la hora de trazar esta medida, que es la que nos va a importar, la medida de la prenda para saber el tiro, y la curvatura que va a tener esto, lo vamos a hacer en zooms de detalles aparte para poder ser más fieles a la realidad de la prenda. Si yo dibujo, por ejemplo, un pico acá, después la modelista va a decir, pero eso que es una tela superpuesta, se superponen las dos prendas, como vieron algunas polleras de jean, que son las piernas cortadas y superpuestas. Entonces tengo que ser bien claro. Dejo el pantalón así como está, con el tiro en recto, lo miento un poquito, y después a la hora de calcular bien la medida del tiro y de la pierna, lo genero en un zoom alternativo. Otra cosa que tengo que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de pantalones, es el avance que les comentaba. Si es más grande siempre el trasero que el delantero, esto es por un tema de lograr o simular un poco más de una delgadez dentro y un afinamiento de lo que son las líneas de la prenda. Entonces, ese avance tengo que primero cerciorarme de que no quede arrugado atrás, y después de poder graficarlo como realmente es en la realidad. Y por otro lado, circunscribiendo nuevamente mi pantalón dentro de un rectángulo imaginario, tengo que trazar cuál es el máximo de esa apertura que existe entre las piernas y el ancho máximo de este rectángulo, que esa medida acá también va a ser utilizada solo para la construcción del geometral, porque no tiene rigor constructivo, y por otro lado, la altura máxima de mi prenda, que esa sí va a tener rigor constructivo. Dentro de ese rectángulo es que yo empiezo a trazar de cualquier manera, si es a mano alzada o en vectorial, ese rectángulo que me va a dar a mí la dimensión de mi prenda, y en el cual voy a poder empezar a situar todos esos puntos que les mencionaba. Voy a trabajar con la mitad de la prenda nuevamente, y para eso voy a tener en cuenta que el pantalón, este jean, no es una prenda simétrica. Si de un lado tiene un relojero, del otro lado no lo tiene. La cartera también está desplazada hacia un lado, no está en los dos lados igual, con lo cual eso lo voy a tener que tener en cuenta. Bueno, medidas, millones, la altura total, la altura de la pierna interior, como les decía, la altura de la rodilla, sí que esa la voy a necesitar para medir cuál es el ancho de rodilla, la altura del tiro, la altura de la cintura, arriba, abajo, porque no es igual la medida, el ancho de la primera cadera, de la segunda cadera, de la pierna a la altura del tiro, de la rodilla, que la voy a complementar con la medida anterior, y va a haber miles, y fíjense lo cargado que es esta zona del pantalón. Voy a tener que medir todo eso, todas las presillas, la cintura, los botones, los remaches, la abertura de la boca de bolsillo, ¿sí? Cuál es la altura de presilla, cuál es la altura de la apertura de bolsillo en el lateral, el canesú, que fíjense que esa parte forma parte del avance que viene de atrás, ¿sí? Pero a esa altura, ¿cuánto mide el canesú? El canesú es la pieza esa en B que está en la cola, ¿sí? En la parte superior de la cola. ¿Cuánto es esta costura que hay acá? ¿Sí? Que pisa la cadera, ¿cuánto mide? ¿Cuánto se ve del relojero? ¿Sí? De un lado, ¿cuánto se ve del otro? ¿Cuál es la altura de la cartera? En sí, primero tratamos de medir todas las medidas horizontales y después todas las verticales para poder hacerme ese chart y
ubicarlos mejor dentro de lo que es mi cuadro. Y la altura de tiro que se ve, el botón, la apertura de bolsillo en la parte superior, el ancho de la presilla, el ancho de la cartera. Fíjense la infinidad, yo sigo pasando porque son infinitas, y cuánto es lo que baja acá, lo que baja la cintura, eso se llama caída, ¿sí? Siempre la parte de adelante es más baja que la parte de atrás, y esto es por un tema anatómico de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, esa bajada también, hay algunos que son más pronunciadas, hay otros que son menos pronunciadas, y necesitamos establecerla. ¿Dónde se ubican las presillas? Esto que le hablaba de las medidas, guías para poner y ubicar los detalles. También tengo que medir, ahora sí, el interior, porque esta es una prenda que tiene mucha riqueza. Entonces comienzo a medir desde, digamos, donde se ubica el botón, desde el lateral, cuánto mide la vista interna, cuánto mide la vista superior, cuánto dejo de esa vista hasta colocar el cierre, cuánto mide el ojal, cuánto mide el cierre, la etiqueta, ¿sí? Cuánto va a medir, todos, absolutamente los detalles tienen que estar. Distancia entre presillas, medida del canesú que se ve en la parte de la espalda, bolsillo en todas sus dimensiones para poder trazarlo correctamente, altura del canesú en la parte central, altura del tiro de espalda, así que ahí hay una parte que salió desdibujada que no se ve, distancia del canesú, digamos del bolsillo hasta el canesú, que es lo que utilicé como línea guía, tanto en la vertical como en la horizontal, ¿sí? Desde el centro, porque el lateral acuérdense que tiene esa parte que se va hacia el delante. La distancia entre pespuntes, que para ginería es esencial, es muy importante. La distancia de la boca de bolsillo, del pespunte de boca de bolsillo. La altura de la badana, que es la etiqueta de cuero, la grifa, cuánto mide, ¿sí? Todas las medidas, y medidas también guía, tienen que estar tomadas. La botamanga, el ancho de botamanga, el ancho de la botamanga, que es la porción de la pierna de frente, ¿sí? La otra tiene el avance, entonces tengo que medir no solo el ancho del ruedo, sino también el avance de la parte posterior hacia la del frente, ¿sí? Y cuánto está dobladillado ese pantalón. Bueno, medidas hay miles, fíjense, acá sigo teniendo medidas en toda la parte interior, las bolsas de bolsillo, en todo su sector, la vista de bolsillo, que yo no la estoy viendo acá, pero que es la parte de jean que se ve del bolsillo desde el exterior, la etiqueta, bueno, todo esto. Y estas medidas nos van a servir tanto si yo quiero hacer un geometral gestual como un geometral técnico, ¿sí? Dentro del geometral gestual o dentro de también el técnico, es muy importante el tema de la silueta, sobre todo en prendas como estas. Ustedes fíjense que un pantalón 5 bolsillos, que es una tipología que tiene casi todos lo mismo, todas tienen presillas, todas tienen 2 bolsillos de cadera, 2 bolsillos en la cola, un bolsillo relojero, cartera, botón de metálico, ¿sí? Son todos están cortados en denim, son todas prendas iguales, pero fíjense, sin embargo, cómo cambia la prenda cuando cambia la silueta. Entonces, si yo no especifico bien la silueta de mi geometral, nunca voy a obtener la prenda que quiero, ¿sí? Y acá, bueno, tienen la prueba de el verdadero cambio visual que genera la silueta, ¿sí? No es lo mismo una remera ancha que una remera entallada, no es lo mismo una camisa ancha que una camisa fit. La silueta marca tendencia, ¿sí? La silueta que se usa esta temporada no se usó 2 temporadas atrás, la que se usaba hace 10 años no es la misma que sea ahora, por más de que sea una camisa básica y clásica, ¿sí? Entonces, ojo con las medidas, con las dimensiones, con las proporciones y con las siluetas. Importantísimo para cualquier tipo de geometral, investigar la prenda, observarla, ya lo dijimos 20 veces, pero es muy importante que lo entiendan, acomodar correctamente la prenda y respetar justamente las proporciones y la silueta original. Trabajamos de la misma manera, ¿sí? En este caso voy a hacer un geometral gestual, también sirve para geometrales técnicos en donde no tenga del todo, digamos, la silueta, donde no pueda lograr con un geometral técnico del todo la silueta, ¿sí? Donde me cueste un poco más o donde la silueta sea más complicada.
Entonces voy a hacer un pequeño truquito y es guiarme en base a una foto, ¿sí? Vamos a trabajar nuevamente con la mitad de la prenda, ¿sí? Y tenemos que definir obviamente primero la escala. Voy a, copiando, ¿sí?, la mitad de la prenda, voy a marcar todos los recortes, todos los bordes, todos los contornos de mi prenda, todas aquellas costuras de encuentro, marco todo eso, y la referencia de los objetos y de los elementos particulares, ¿sí? Ojo con esto, si es una prenda simétrica, si fíjense que acá el relojero está de este lado, ¿sí? Yo lo trazo de este lado para cuando después lo espeje, que me quede en alguno de los lados, saco uno y me quedó de un lado, del otro lado, ¿sí? Eso lo tienen que tener en cuenta. Y es muy importante ya a esta altura definir, por más de que sea gestual, los valores de línea. Bueno, una vez ya saqué la foto de atrás, una vez que tengo todos los contornos marcados, trazo todos los pespuntes, le agrego todos los avíos, están en diferente color, no sé si se llegan a ver, espejo, y ahí corregimos las asimetrías. Fíjense que acá me quedó mucho más fiel en cuanto a silueta la prenda, porque la estoy levantando desde la prenda en sí mismo. Lo que sí que tengo que tener en cuenta es que en este tipo de casos no puedo sacar la foto perspectivada. Si yo saco la foto perspectivada, la silueta y la proporción se me va al demonio. Si de todas maneras, después lo que hago es chequearlo con las medidas que estoy tomando para poder corroborar un poco esa proporción y digamos, corroborar de que no se me fue del todo la proporción, ¿sí? Y si tuviera que hacer ajustes, hago los ajustes necesarios. Bueno, lo mismo en el caso de prendas complejas, lo voy a tener que hacer con el interior de la prenda, ¿sí? Con esos fondos de bolsillos que no se ven, las costuras, los recursos de costura, que son esos sobrantes de tela que me quedan en el interior, y lo mismo con la espalda interior, o sea, tendríamos geometral exterior de frente y espalda, y geometral interior de frente y espalda. Ya tengo todos mis geometrales exteriores, tengo también los interiores, ahora lo que voy a hacer es sumarle justamente zooms y detalles constructivos. Ya vimos la diferencia entre un zoom y un detalle constructivo. El zoom es simplemente ampliar un lugar, ¿sí?, como por ejemplo este, porque está muy chiquito, entonces genero, digamos, una ampliación en ese sector para poder estudiarlo más a fondo y para poder hacer las especificaciones más a fondo, ¿sí? Y estos son detalles constructivos, en donde muestro lugares que por cómo está hecho, por la bidimensión del geometral, no los puedo ver, ¿sí? Entonces los abro, genero vistas alternativas para poder mostrar aquellas cosas que están ocultas dentro de este geometral, aquello que no me deja ver. Por ejemplo, el ruedo. ¿Sí? ¿Cuánto hay acá de tela? Bueno, lo tengo que mostrar. ¿Cómo está construido este bolsillo? Lo tengo que mostrar. Genero vistas alternativas que van a estar, digamos, mi creatividad va a tener que estar al máximo para eso, para poder encontrar la mejor manera de mostrar ese detalle. En una prenda como esta no solo existen estos detalles, sino que hay millones de detalles. Estos son a modos de ejemplo. Y una vez que yo ya tengo mis zooms, mis detalles constructivos y todo eso, tengo que hacer las especificaciones pertinentes. Si yo tengo un geometral mudo, ese geometral no sirve absolutamente de nada. Tengo que contar que esto es un cierre metálico, que esto es una vista, que este es un botón metálico, que este es una etiqueta. Todo tiene que estar acotado para que la persona que aborda ese geometral no tenga dudas de qué es esa parte que está viendo. Y además de las especificaciones, tengo que ponerles las cotas. Estas cotas, fíjense que son más raras, son diferentes, están hechas directamente con la herramienta cota del programa vectorial, ¿sí?, que también me lo permite hacer. En algunos es medio complicado calcularle la escala, pero es cuestión de encontrarle la vuelta, ¿sí? A mí me gusta un poquito más trabajarlas de la manera que les conté yo, que de esta manera, porque hay veces que es más engorroso, ¿sí? Tengo que poner sí o sí la escala, el sistema métrico en el que estoy, y la gran pregunta es, ¿pongo todo en la misma lámina, las especificaciones, los detalles constructivos, los zooms, las cotas? ¿Puedo poner todo en la misma página? ¿Tengo que ponerlo todo por separado? Esto va a estar
digamos, librado a nuestra elección. La idea es que el dibujo quede claro, que no se empaste, ¿sí? Que se entienda, que sea claro, y sobre todo eso, que no confunda. Yo todo esto lo estoy haciendo para clarificar una prenda y para que un tercero entienda la prenda que yo tengo en la cabeza o que yo tengo acá conmigo a la perfección. Si yo lo que logro, en vez de clarificar, es confundir, estoy logrando, o sea, estoy perdiendo tiempo al Pepe, ¿sí? Estoy logrando el efecto contrario. Entonces, lo primero que tengo que ver es que ese geometral, esas especificaciones, esas cotas sean claras. ¿Sí? Si no se ve claro, si se ve caótico, si se ve confuso, no nos va a servir a nosotros ni a nadie. Y fíjense que cuando uno tiene muchísima información dentro de una lámina, cuesta entender por dónde tiene que empezar uno a leer. Y entonces es preferible menos información clara, ¿sí? Y muchas páginas, a toda la información en una página y no saber qué leer primero, ¿sí? Tengan en cuenta esto. Resumiendo, y esto lo vamos a leer porque es es bastante extenso. Seleccionar una prenda rica, ¿sí? Como para ejercitar ustedes, revisarla minuciosamente teniendo en cuenta todos los elementos, todas las costuras, todos los detalles, absolutamente todo, asegurarse de mantener la proporción y la silueta, definir la escala teniendo en cuenta el soporte, definir los valores de las líneas de contornos, de los recortes, de aquellos sectores que quizás están un poquito más cerca de la visual del lector, de los pespuntes, y tener en cuenta que esas diferencias cuando yo las imprima o cuando yo las exporte para mandarlo en digital, sean claras, que no se empaste, que no se note como una mancha, que no parezca la línea continua, la línea punteada, una línea continua, ¿sí? Eso es vital, ¿sí? Si no todo el trabajo que hice antes no sirve. Tener en cuenta si la prenda es simétrica o asimétrica, utilizar referencias de medidas para la ubicación de los elementos particulares. Si no lo puedo dejar flotando dentro de la prenda, tengo que especificar a qué distancia va de algún punto de referencia, tanto en la vertical como en la horizontal. Prestar atención a los pespuntes, a su representación, a la distancia que hay de las costuras a los pespuntes o de los encuentros de telas a los pespuntes. Analizar los avíos con atención y con detalle, son parte integrante y parte muy importante de la prenda. Valerse de zooms de detalles de zooms y de detalles constructivos para explicar la prenda. Muchas veces el geometral solo no nos alcanza, si necesitamos de este recurso para poder clarificar todo lo que estoy viendo. Y recordar que todo debe estar especificado y tener medidas. Y esto que puse acá es entender que tanto el geometral como todas sus herramientas descriptivas son en pos de que un tercero pueda entender, desarrollar y construir la prenda tal cual es o fue diseñada, en ausencia del diseñador y la muestra, ¿sí? O sea, la persona a la cual le llegue esa hoja, ese geometral, va a tener que poder reproducir la prenda más allá de que yo esté ahí o no como diseñadora y de que tenga una muestra de una prenda previa o no. Entonces, la claridad y la especificación tiene que ser máxima. Esto cuando son prendas, por ejemplo, que yo mando a hacer producciones a China, imagínense, barrera de idioma, barrera de distancia, tiene que quedar nada librado al azar. Bueno, les iba a mostrar una página con errores. No forzar las curvaturas de las prendas, ¿sí? No forzar las líneas, que no tienen que ser así, ¿sí? En este caso está como por demás estirado y abierto las piernas. Bueno, acá no tenemos prácticamente noción de realidad con respecto de lo que es la silueta de un geometral. En este caso, por ejemplo, acá hay una costura, que es la costura de tiro, que no está, que desaparece, y esas cosas, acá tampoco está la costura de tiro, y tampoco están los pespuntes de los bolsillos, por ejemplo. Entonces, a la hora de dibujar, tengo que ver bien todos los detalles para poder plasmarlos, si no, no estoy dibujando la realidad. Los pespuntes, que muchas veces los ubico en donde tengo pensado que van, y en realidad no. Fíjense que si yo lo pespunteo acá, me queda toda una solapa colgando. ¿Qué más? Bueno, errores varios hay, sí se pueden encontrar errores. Estos son algunos de los más comunes que quería mostrarles como para que los tengan en cuenta
y no se olviden, y si quieren, estamos medio pasaditos de tiempo, pero estoy abierta a consultas y a que pregunten todo aquello que no quedó claro. Sí, una de las preguntas que yo pude ver es, bueno, Morena Ledesma quería tus datos de contacto para, no sé si está disponible la presentación en PDF. Dale, después se los paso. Karina nos dice que se le complicaría dibujar drapeados. Drapeados. Bueno, los drapeados sí los vas a tener que hacer con un geometral gestual, porque justamente son arrugas y están generados desde un envolvente, ¿sí? Entonces esos sí los tenés que generar desde geometrales gestuales porque tienen que ver con una volumetría. Si no, podés hacerlos en geometrales técnicos, si van a ser drapeados fijos sobre una base, los podés hacer sobre geometrales técnicos, pero tenés que buscar justamente esto, una línea de mucho menor valor que la línea de contornos y con, por ejemplo, otro color de una saturación también menor para poder generarlos. Entonces tenemos la estructura base y tenemos que en algún lugar hay un drapeado. Eso de todas maneras vos lo graficás de esta manera buscando el recurso que te permita hacerlo y sacás flecha especificando que es un drapeado. ¿Sí? Eso tiene que quedar bien claro, ponelo en tal caso con una letra un poquito mayor para que se entienda, porque cuando lo vean van a decir, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces ahí va como en mayúsculas resaltado, drapeado a la vista, ¿sí? Ojo. Eso es, no tengan miedo de resaltar cosas del geometral o de resaltar cosas dentro de la ficha, porque lo importante de eso es que es un sistema de comunicación. Si yo lo uso para comunicarlo con mi modelista, con la persona de corte, con toda la cadena productiva. Entonces, no es algo que decís, ay, esto es, no sé, una pieza de museo. No, es un sistema de comunicación. Y tengo que encontrar yo, de manera personal, la manera de comunicación que me sea más óptima, más clara, más fácil. ¿Sí? Entonces esto es experimentación. Hay empresas que se manejan con un sistema, con un lenguaje, que por ahí en otra empresa cambia, porque a el personal de esa empresa, como está acostumbrado a manejarse de una manera, le resulta más entendible. ¿Sí? Y como todo lenguaje es un sistema que se construye. ¿Sí? Se construye de a dos, el emisor y el receptor. Entonces ahí hay códigos que por ahí si no están asentados previamente o no están claros, se pueden coordinar. Muy claro, Yamila, sí, muy clara tu respuesta. Agustina Olari nos dice, en mi facultad me dicen que las cotas no pueden ir por dentro. Acá veo que sí y para mí es lógico. ¿Eso sí se puede entonces? A ver, el tema de las cotas por dentro, por fuera, hay muchos que ponen las cotas en el margen superior y en el margen lateral, ¿sí? O en el margen inferior, es lo mismo, ¿no? Esas cotas sí están totalmente descartadas porque eso es un monge. Y la verdad que yo acá en indumentaria no me manejo con un monge, ¿sí? Con un sistema tan técnico. La modelista necesita saber rápido y fácil cuánto mide la manga de acá hasta acá. Entonces yo tengo que poner una medida que le sea rápida y fácil de ver. Si yo se lo pongo al lado, directamente al lado, es súper fácil de ver. Y si encima se la pongo con el numerito. Ahora, si se la pongo distante, si la tiene que andar buscando con líneas guías, y si encima le pongo un número de referencia o una letra de referencia y la tiene que buscar en un chart, es como que estoy engorrando un poco, digamos, empastando un poco todo esto y haciendo más difícil el entendimiento. Pero son sistemas, o sea, hay empresas que se manejan para justamente no competir con el geometral con todas las cotas afuera. Si para mí es preferible buscar un lenguaje en donde por valor de línea y por saturación de color yo entienda de que esa línea no es parte del geometral, pero dejarlo adentro, a ponerlo en el exterior, por ahí con el mismo valor de línea del geometral. ¿Sí? Son dos sistemas, dos maneras diferentes. Yo dicto y digamos, comparto la que a mí me parece más eficiente y más correcta. Cada uno tiene su manera de ponerlo. No es tan mal de ninguna manera mientras sea la cota paralela al objeto que mide y que tenga la medida correcta en centímetros o en la escala que sea, así en el sistema métrico que sea. No es tan mal ni adentro ni afuera, ni abajo ni arriba. ¿Sí? O sea, son lenguajes.
Bárbaro, clarificado eso. Madeleine nos dice, a mí siempre se me complican las curvas. ¿Algún tip? Para curvas no, es entrenar el ojo y ver la prenda. O sea, es ver la prenda porque las curvas muchas veces, y esto que tenemos nosotros desde chico, no sé, o sea, de dónde nace, pero es como lo que les decía del árbol. Uno dice, dibujá un corte Dior, y todo el mundo hace un arco de medio punto, así súper exagerado, y en realidad las curvas en el cuerpo son curvas armónicas, y son curvas livianas, no son curvas como muy grotescas ni abruptas, ¿sí? Porque el cuerpo es orgánico y no es grotesco, ¿sí? Justamente. La mayoría de los cuerpos son armónicos, entonces esas líneas y esas curvas tienen que ser suaves siempre. La mano, la cabeza nos lleva siempre a hacer como la curva, ¿sí? Y en realidad es como la curva, como muy sutil. Entonces eso es un tema de prueba y error y de mirar la prenda y afinar el ojo y decir, no, mira, en realidad no es así, es como más así, ¿sí? Y empezar a plasmarlo. Eso es lo único que queda. Observar. Si yo Bárbaro. observo la prenda, tengo el 90% del camino allanado.